Bien, mis hijos, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Dios me les bendiga. Nuevamente con ustedes aquí. Gracias por estar allí pendiente. Gracias porque sabemos que todas estas cosas las vamos a superar pronto. Feliz Semana Santa. Espero que hayan pasado una semana con descanso, con alegría, allí en familia, en la unidad. Como estamos todos en ese mismo sentir. Muy bien, vamos a dar inicio el tercer lapso. Hoy comienza el tercer lapso. Y es necesario que tú agarres tu cuaderno de matemática porque vamos a necesitar tomar nota de algunas cosas que hoy vas a aprender y que te van a servir para la universidad. Vamos a iniciar con el tema número 1 que está planificado en el plan Proyecto EVA. Proyecto EVA, entorno virtual y aprendizaje. Las razones trigonométricas y sus signos. Las razones trigonométricas ya nosotros las vimos. Son 6. A ver, ¿quién me dice cuál es la primera? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ahí están las 6 razones trigonométricas que nosotros vimos en las clases anteriores. También vimos cómo se formaron cada una de ellas. Hoy vamos a conocer cómo podemos obtener los signos de cada una de esas razones trigonométricas en cualquiera de los cuadrantes de un sistema de coordenadas. Presten mucha atención a este tema porque de este va a depender el tema que vamos a ver la próxima semana también. Ok, lo primero que vamos a hacer es representar un sistema de coordenadas. Eje X, eje Y, eje de las abscisas, eje de las ordenadas. Aquí lo tenemos escrito ya, ok, para ahorrar tiempo. Luego que tenemos el sistema de coordenadas con el origen O, tomamos el compás y con una abertura de un módulo 1 o de una unidad de medida vamos a representar un círculo unitario. Un círculo unitario en el cual, ya ustedes lo están observando, y sobre la base de ese círculo vamos a trazar un radio vector que tiene como módulo 1. Se dice que módulo es 1 porque todo elemento, todo valor que tenga este radio vector, que ven acá, si es positivo o es negativo, automáticamente lo hace positivo. El valor es de una unidad. Por eso es que se llama círculo unitario, porque por donde quiera que tú lo observes, la unidad de medida está en todos los cuadrantes. Por eso se llama círculo unitario. Ok, tomemos entonces el radio vector que ustedes están viendo acá y que estoy señalando. Vamos a hacerlo rotar en el sentido contrario de las agujas del reloj, es decir, en el sentido antihorario, lo que significa que el signo va a ser positivo, ¿ok? En este momento. Muy bien, si hacemos rotar entonces en este sentido el radio vector, que lo hemos llamado R, en ese momento se formará un ángulo. Ya nosotros vimos la clasificación de los ángulos: agudo, obtuso, cóncavo, convexo, complementario, suplementario. Hay que repasarlos, mis hijos, porque los vamos a necesitar. Entonces, observa que el ángulo que se forma tiene un lado inicial y un lado terminal, que también lo vimos. Una vez que se rota el radio vector, observen que hay un punto P, el cual tiene un par ordenado, X y Y. Este punto P es donde queremos colocar dicho radio vector para formar el ángulo que ya estamos observando. Estamos en este momento ubicados en el primer cuadrante. Noten ustedes que lo estoy señalando, el primer cuadrante. Ok, una vez que ya tengo el radio vector y este ha rotado, vamos a pasar a la siguiente figura que vemos acá. Vamos a tomar la regla, ¿sí? La regla, y nos apoyamos en el eje Y. Y lo que hacemos es trasladar el eje Y hasta que corte el punto P y corte el eje de las X, como están observando acá. Esa línea punteada que coloqué en color verde nos está indicando que se trata de Y', o sea, el eje Y que es paralelo al eje principal del sistema de coordenadas. Cuando se traza esa recta paralela llamada Y', automáticamente forma un triángulo rectángulo. Ya nosotros vimos el teorema de Pitágoras. Y al formar ese triángulo rectángulo, podemos ver claramente 3 elementos claves. Ya tú lo recuerdas, ¿cuáles son esos elementos en un triángulo? El cateto adyacente al ángulo, el cateto opuesto al ángulo
y la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo. Esos tres elementos ya están identificados, como pueden ver, con la letra X, con la letra Y y con la letra R, que es el radio vector. Y alfa, que es el ángulo, por supuesto. Una vez que vemos el triángulo rectángulo formado, ahora debemos recordar lo que vimos en años anteriores. El eje X, del 0 hacia la derecha, todos esos elementos que encontramos allí van a ser positivos. Del 0 a mi izquierda, todos serán negativos. Voy a colocarlo para que lo recordemos. De este lado serán positivos, ¿ok? Positivos. De este lado serán negativos. Y del 0 hacia arriba en el eje Y, todos esos elementos serán positivos. No lo olvidemos. Y del 0 hacia abajo en el eje Y, todos esos elementos son negativos. Eso ya nosotros lo conocemos de años anteriores, pero es necesario recordarlo porque de ello va a depender la búsqueda de los signos en las 6 razones trigonométricas. Dicho esto, comencemos entonces a buscar esos signos para el primer cuadrante. Estoy ubicado en el primer cuadrante y la primera razón trigonométrica que nosotros vimos se llamó seno, ¿ok? Entonces sería seno de alfa. Alfa, beta o gamma, como tú le quieras colocar, son letras del alfabeto griego, las que nosotros le dimos a los ángulos. En este momento tomé alfa, seno de alfa. Inmediatamente recordemos lo que ya vimos en clase anterior. ¿Cuál es la relación de catetos de cada una de las razones trigonométricas? Recuerden que yo les dije a ustedes que trataran de familiarizarse con esa relación de catetos porque la vamos a necesitar. Llegó la hora. El seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Voy a recordarlo, ¿sí? Vamos ahora a la figura, en el triángulo. El cateto opuesto al ángulo sería en este caso Y. Entonces, tomamos Y. Y la hipotenusa sería R. R. Y R. ¿Ok? Vamos ahora a revisar los signos. ¿Cómo son los signos? El cateto opuesto, que es Y, observa bien que esta es la línea paralela que les dije al principio. Paralela porque es similar al eje Y. ¿Cómo es el eje Y? Ya dijimos, de aquí, del origen hacia arriba, es positivo. Entonces quiere decir que Y es positivo. ¿Y cómo será el signo del radio vector? Lo dije al comienzo. Como se trata de un valor unitario, es completamente positivo por donde quiera que se le observe. Entonces, ese valor siempre será positivo, el del radio vector en este caso. Por la ley de los signos, no vayan a pensar que es la ley de los signos de la multiplicación. No, recordemos que ya eso fue cuando vimos potenciación y multiplicación. Estamos ahora en la división de los signos. La división de dos signos iguales es positivo. Y la división de dos signos diferentes, eso es negativo. Lo que quiere decir entonces que el resultado aquí sería positivo. Más entre más, más. ¿Estamos claros por aquí? Vamos ahora a conocer la segunda razón trigonométrica, el coseno del alfa. Coseno de alfa, coseno del ángulo alfa. ¿Cuál es la relación de catetos del coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Lo recuerdan? Vamos a ver, vamos a ubicarnos en el triángulo, ¿sí? El cateto adyacente en este momento sería para nosotros el lado que está justo al lado, como dice la canción, del ángulo alfa. Sería X. Ese es mi cateto adyacente. Y la hipotenusa, nuevamente, sería R en este caso. Ok. Y ahora vamos a chequear los signos. ¿Cómo es el signo de X? Si está en el eje X, obviamente que es positivo, ¿verdad? Positivo. ¿Y cómo es el signo de la hipotenusa? Pues positiva, ya lo dijimos. Y más entre más es más. Entonces, quiere decir que el seno y el coseno en el primer cuadrante son positivos. Esas dos razones trigonométricas. Vamos con la tercera, la tangente. Tangente del ángulo alfa. ¿Cuál es la relación de catetos de la tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿verdad? ¿Cuál es el cateto opuesto?
ya dijimos que es el lado que está al frente del ángulo. En este caso sería Y. Y el cateto adyacente sería el lado que está justo al lado del ángulo, que sería X. Por lo tanto, recordemos cómo son sus signos de esos lados del triángulo. En este es positivo y en este es positivo. Entonces, positivo, positivo nos da positivo. Muy bien. Yo voy a hacer nada más que estas tres primeras razones trigonométricas. Ustedes harán allí en su casa, comienza a hacerlo. Las otras tres que serían la cotangente, la secante y la cosecante. Toma primero la relación de catetos y después te ubicas en el triángulo y con los signos, entonces comienzas a calcular el signo de cada razón trigonométrica. ¿Ok? Voy a pasar ahora a los signos del segundo cuadrante. Y es importante. Vaya del primero, ya las podemos encontrar las demás. Vamos ahora al segundo cuadrante. Para eso vamos a hacer rotar el radio vector nuevamente hasta el segundo cuadrante, como lo están observando ustedes allí. Lo hacemos rotar. Este es L, ¿ok? Este es L. El ángulo sigue siendo el mismo, alfa. Ahí lo ven. Hemos rotado entonces ese radio vector hasta el segundo cuadrante. Estamos ubicados en el segundo cuadrante. Muy bien. Y ahora hacemos lo mismo con el eje Y. Lo vamos a trasladar, ahora es hacia la izquierda, de tal manera que él coincida con el punto o el lado terminal del radio vector y corte a su vez el eje de las X, como están ustedes observándome. ¿Ok? Puede ser punteado o puede ser línea completa. Ahí lo tienen. Muy bien. ¿Qué formamos? Un triángulo rectángulo nuevamente. ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos del triángulo rectángulo? Nuevamente tenemos Y, que es el cateto opuesto, X, que es el cateto adyacente, y R, que es la hipotenusa o el lado más largo de este triángulo que ustedes están observando allí. Ok, recuerden que se trata de este triángulo. Lo voy a pintar por si no lo llegan a ver. Ahí está. Ese es el triángulo. Muy bien. No olviden que les dije que el eje X hacia mi izquierda, todo eso va a ser negativo. Pero mi eje Y de 0 hacia arriba, todo eso va a ser positivo. Entonces, por lo tanto, Y, o mejor dicho, este lado del triángulo es positivo. Y este lado, que es el cateto adyacente, va a ser negativo. No lo olvidemos. Vamos entonces, comencemos. El seno del ángulo alfa. Ya sabes tú que es opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sería Y. Aquí lo estoy observando porque es opuesto al ángulo. Y. Y la hipotenusa es R. Veamos ahora el signo. Y, en este caso, estamos observando de 0 hacia arriba es positivo. Pero R, en este caso, también es positivo. ¿Por qué? Por lo que dije del valor unitario al principio. Entonces, quiere decir que más entre más es más. Por lo tanto, esa primera razón trigonométrica en el segundo cuadrante es positiva. Es positiva. Veamos la segunda. Coseno de alfa. ¿Ok? ¿Sí se aprecia bien? Coseno de alfa. ¿Cuál es la razón trigonométrica? La relación, perdón, de catetos. El adyacente sobre la hipotenusa. El adyacente sería este, X, y la hipotenusa sería R. Entonces, ¿qué signo tiene el lado X del triángulo? Negativo. ¿Y qué signo tiene el valor de la hipotenusa? Ya sabemos que es positivo. Por lo tanto, la división de signos diferentes es negativo. Menos entre más es menos. Y vamos con la tercera razón trigonométrica. La tangente del ángulo alfa. Ok, ¿cómo es la tangente de acuerdo a la relación de catetos? Opuesto sobre adyacente. ¿Cuál será mi opuesto? Y. ¿Y cuál será mi adyacente? X. ¿Y cuál será el signo de cada lado? Y es positivo. Y X es negativo. Entonces, más entre menos es menos.
Quiere decir entonces que en el segundo cuadrante el seno es positivo, el coseno es negativo, pero la tangente es negativa. Tú puedes hacer las otras tres con la relación de catetos y trabajando con los signos que están acá ubicados en el cuadrante, entonces puedes obtener la otra respuesta. ¿Ok? Vamos ahora con los signos del tercer cuadrante. Comenzamos con el seno de alfa. Bien, vamos al tercer cuadrante. Nuevamente allí lo que hacemos es rotar el radio vector. Rota ahora no al segundo, sino viene al tercero. En esta forma como lo están observando. Aquí lo ven. Este es el radio vector. Aquí estamos viendo el triángulo rectángulo. X sigue siendo el cateto adyacente. Voy a quitarlo de acá para poder colocar alfa. Ya sabemos que este lado es X, ¿correcto? Voy a colocarlo aquí afuera. X, todo este es eje X. Este sigue siendo Y porque es el eje paralelo al eje Y principal. Por eso lo llamamos Y', como lo dije hace un momentito. Ok. Aquí vemos entonces el triángulo. Aquí está R, que es la hipotenusa. Aquí tenemos el cateto adyacente al ángulo, el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa, que es el lado más largo. Entonces, de acuerdo a ello, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto. ¿Cuál será el opuesto al ángulo? Y. Es el que está al frente del ángulo alfa. Y. ¿Y cuál será la hipotenusa? R. ¿Cuál será ahora el signo? Veamos. ¿Cómo será Y? Estamos hablando del eje X hacia abajo. ¿Cómo son los valores en el eje Y del origen hacia abajo? ¿Qué dijimos? Negativo. Entonces Y, por lo tanto, aquí va a ser negativo. Y R, pues será positivo por naturaleza. Lo que significa que menos entre más es menos. Vamos con la segunda. El coseno del ángulo alfa. Coseno es cateto adyacente. El adyacente es este, la base del triángulo, ¿ok? Estamos trabajando con el tercer cuadrante, no lo olvidemos, con este que está aquí, tercer cuadrante. Este será X para mí entonces. Y la hipotenusa es R nuevamente. ¿Cómo será el signo de X? Negativo. Estamos en el eje X de los negativos. ¿Y cómo será el signo de la hipotenusa? Positiva. Entonces, menos entre más es menos. Es menos. Finalmente, vamos con la tangente del ángulo alfa. La tangente es cateto opuesto. El opuesto al ángulo es Y, en este caso. Y el cateto adyacente sería X, el que está al lado del ángulo. X. Repito nuevamente. Cateto opuesto, el que está al frente del ángulo. Y. Y el cateto adyacente, el lado que está en la parte de acá, el eje X. Muy bien, entonces, ¿cómo es el signo de Y? Hacia abajo, negativo. ¿Y cómo es el signo de X? Negativo también. Entonces, quiere decir que menos entre menos es más. Ahí está. Entonces, en el tercer cuadrante, el seno es negativo, el coseno es negativo y la tangente será positiva. Esto es importante que lo tengamos bien claro. Bueno, mis hijos, con las otras tres razones trigonométricas pueden ustedes hacer exactamente lo mismo que yo acabo de realizar. Y les invito a que lo hagan también con el cuarto cuadrante. De todas maneras, ahí en su planificación hay un link que tú puedes revisar y hay un corto video también de otro colega por allí que encontré, el cual les va a permitir nuevamente repasar todo lo que acabamos de ver el día de hoy.
Hemos visto entonces cómo hallar los signos de las 6 razones trigonométricas. ¿Ok? Queda pendiente aquí el del cuarto cuadrante. Háganlo, los invito a que lo hagan. Recuerden que hay una actividad para el día jueves que tienen que entregar un cuadro donde estén los signos de las 6 razones trigonométricas, de cada una de ellas en cada uno de los cuadrantes, y la relación de catetos de cada una de ellas. Esa es la actividad que van a entregar el día jueves. Recuerden, en sus cuadernos, revisen el plan, que ahí están las instrucciones y las indicaciones. Bueno, mis hijos, eso es todo por el día de hoy. Gracias por haberme atendido. Quien se despide, su profe, su amigo. Este es nuestro proyecto EVA. Buenas tardes.